Muy bien. El domingo pasado el Señor ponía en mi corazón compartir con todos ustedes acerca del capítulo 58 de Isaías, que en el Antiguo Testamento diríamos es el pasaje más específico que habla del ayuno, aprovechando y dirigiendo a la oportunidad que hoy tenemos de poder estar en este ayuno. Y le marcaba yo que lo que el Señor mira como el objetivo de estos sacrificios es poder tener una vida de acciones que puedan honrar su nombre y puedan dar un testimonio al mundo acerca de lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. No solamente el poder tener el tiempo de humillación y de búsqueda, sino que cuando nosotros estamos en este tiempo podamos recibir de Dios esa fortaleza, esa fuerza, llamémosle unción, que nos cambia, que nos transforma, para que cuando estemos en la realidad de nuestra vida, porque la realidad de nuestra vida no es esta, es el momento en que venimos juntos como pueblo de Dios a buscar al Señor. La realidad de nuestra vida es en sus casas, sus trabajos, estudios, el vecindario. Esa es la realidad de la vida. Es ahí donde vamos a necesitar que la unción, el toque, la fortaleza, la gracia de Dios se manifieste. Y cuando nosotros nos proponemos a buscar al Señor y decirle, Señor, yo necesito que mi vida sea realmente transformada y cambiada para que cuando yo esté en la realidad de mi vida, mis acciones, mis intenciones, mis reacciones, sean reacciones que honren tu nombre. Esa es parte de lo que el Señor desea que nosotros tengamos esta mañana. Decirle, Señor, vengo a ti a humillarme, no solamente por este momento, sino porque te necesito. Yo me conozco. Yo sé que ni mis intenciones son las más correctas, sé que ni mis acciones son las más correctas y ni mis reacciones son las más correctas. Pero vengo delante de ti, que eres el único que puede cambiarme. Y vengo a buscar de ti la fuerza, la gracia, el poder, para que hagas en mí lo que solo tú puedes hacer. Y Dios lo puede hacer. El Evangelio, como Pablo lo dijo, es poder de Dios. No es simplemente una religiosidad de normas, de preceptos o de rituales, sino que es poder de Dios que puede transformarnos. No debemos olvidarnos de eso porque eso es el Evangelio. Ahora, parte del Evangelio es tener una comunión con Dios, tener una comunión a través de la oración. Y hoy los que vayamos a quedarnos estaremos en un tiempo de oración. Y es tan importante poder aprender, poder recordar, poder motivarnos a eso. Porque en la manera en que sea mi vida de oración, así va a ser mi vida de práctica cristiana afuera. Si estoy débil, espiritualmente hablando, con pura fuerza de voluntad, tengo que reaccionar bien, tengo que pensar bien, tengo que actuar bien. Eso no funciona, hermano. Es más fuerte la carne que la intención mental. Cuando el Señor sube con los discípulos a este lugar, dejó establecido un principio que es inquebrantable. Y el principio que leíamos es que vamos a tener una constante lucha con la tentación. Eso usted lo tiene, aunque no digamos sí, es una realidad, constantemente estamos siendo tentados. Tentados a hacer cosas y tentados a no hacer otras. A veces pecamos por acciones y a veces pecamos porque no hacemos cosas que debiéramos hacer.
La Biblia lo pone de esta manera, el apóstol Juan hablando, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estamos siendo tentados. Hay cosas que a veces sabemos que la Biblia nos marca que como creyentes debemos hacer, pero puede más nuestro ánimo en contra de esta situación, de esta persona, y no lo hacemos, y ahí ya estamos pecando. Y lo que comenzó con esa actitud fue una tentación a no hacer lo que debíamos hacer. Otras veces es hacer cosas que sabemos que no debemos hacer. Pero la tentación está constantemente, como el Señor le dijo a Caín, está acechando constantemente, pero nosotros debemos resistirla. Ahora, ¿cómo la vamos a resistir si estamos con nuestro espíritu débil? No sé qué tanto nos afecte. Voy a pensar y quiero tratar de ser muy práctico en esto, y aunque tengo mucho que podríamos pasarnos hablando acá, pero quiero ser muy práctico y actual en este momento que estamos acá reunidos. No sé cuánto nos afecte no haber desayunado. No lo sé. Por ejemplo, hay personas que a mí me han dicho, yo no desayuno. Yo voy desayunando, me dicen como a eso, bueno, voy comiendo como a eso de las 12, 1. Si usted es ese tipo de personas, ahorita usted está tranquilo, tranquila, porque ha acostumbrado a su vida que la primera comida va a ser como a las 12 o a la 1. Donde ya comienza a cambiarle el temperamento va a ser como a las 12 o a la 1. Porque está acostumbrado a que en ese momento usted ya necesita tener algo. Pero aquellos que están acostumbrados a que al nada más levantarse, tienen que tomar algo, sea té, café, agua, jugo de naranja, Coca-Cola. Se da el caso aún así. Para ustedes, ya en este momento eso es un sacrificio y su físico está diciendo, hey, ¿qué pasó? Comienza a haber reacciones en nuestro cuerpo que tenemos que esforzarnos por mantenernos con un temperamento bueno, porque sentimos como que estamos incómodos, cualquiera que sea la reacción. Es un sacrificio. Para algunos en una manera mayor, otros menor, pero es un sacrificio. Sin embargo, cuando usted ya come o bebe lo que tenga que beber, su cuerpo reacciona y siente como que tiene la fuerza y la energía. De igual manera es en el mundo espiritual. Si no comemos, nos sentimos insatisfechos. Si no comemos, nos sentimos incómodos. Por eso quizás el Señor nos ministraba con las palabras de ese canto, solo en tu presencia mi alma está callada. Y fíjese que yo soy bastante, me interesa a veces cuando ver los cantos que vamos a cantar si hace sentido las palabras. Y cuando Gabriel me lo enviaba, siempre tenía la interrogante, bueno, ¿es callada o acallada? Y cuando me fui a ver diferentes versiones y lo que el salmista dice, son exactamente las dos cosas. Nuestra alma acallada es como un barco que lanzó el ancla y no está yendo de un lugar a otro. Y también nuestra alma callada es nuestra alma reposada. Como cuando David decía, calladamente esperé en el Señor. Entonces, cuando nosotros venimos y somos fortalecidos por el alimento espiritual, nuestra alma, nuestro ser está fortalecido. No estamos tan inquietos, tan desesperados, tan, ¿cómo llamarle a esta actitud donde uno está que no lo puede ni tocar porque está incómodo, pues, en ese caso, ¿verdad? Pero necesitamos, así como necesitamos el alimento físico para sentirnos tranquilos. No sé cuál sea la reacción cuando usted va después de un arduo día de trabajo y no ha comido
y después de que come, la reacción más lógica y normal es que se quedan tranquilos. Entra como un relax, en algunos hasta un sueño que les da, porque eso lo ha tranquilizado. Y el metabolismo comienza a agarrar todo eso que le hemos puesto y transformarlo en energía, supuestamente. Depende de lo que comemos, ¿verdad? El punto es que en el sentido espiritual es lo mismo. Cuando estamos comiendo, nuestra vida es fortalecida. Por eso es que el Señor Jesús, con acciones, les enseñó a los discípulos. Y recuerde usted que ellos no le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a predicar. No le dijeron eso. No le dijeron: Señor, enséñanos a echar fuera demonios. Tampoco le dijeron eso. No le dijeron: Señor, enséñanos a sanar enfermos. No le dijeron eso. Usted sabe lo que le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Porque de una u otra manera ellos habían visto por cuenta personal que la actitud de Jesús en sus intenciones, sus acciones y sus reacciones se debía a que tenía la fortaleza que él había encontrado en los momentos de oración y de búsqueda. Entonces, nuestra vida cristiana, el éxito de mantener un espíritu, un alma fortalecida, está en mucho a que nosotros podamos orar y mantener una vida de oración y de comunión. Cada quien ora diferente, de diferente manera, diferentemente iba a decir. Hay unos que son más expresivos para orar, otros que son más tranquilos. Es exactamente como cuando usted desarrolla su temperamento. Hay gente que cuando se ríe, hermano, se ríe. Enseña todos los dientes, abre la boca grande y su risa es, como dicen, loud and clear, hermano. Pero hay otros que se ríen en silencio, como que pujaran nada más. Yo conocí a un hermano que tenía risa bastante cómica porque se reía así. Así era su risa, hermano. Cada quien tiene distinta expresión. Hay quienes son más, ¿qué le diría yo? Se expresan sus sentimientos con más facilidad. Y hay otras personas que no son así. Y eso se refleja muchas veces en la oración. No podemos juzgar que una persona esté, voy a pensar yo, pareciera como que está casi dormido, y usted diga, este carnal, ¿verdad? No tiene el fuego de Dios, porque quizás usted es una persona que está con voz alta, elevando las manos, caminando y hasta reprendiendo y lo que sea. Puede ser que esa persona esté más conectada con Dios que yo, que estoy con esa actitud. O al contrario, no puedo yo venir y que tengo ese temperamento tranquilo, venir y juzgar o hacer un estereotipo de eso. Lo importante es que yo esté en esa comunión con Dios en ese momento, en que esté en esa sinceridad con Dios, el que pueda yo decirle: Señor, tú sabes lo que necesito y vengo a buscarte por esto. Y no podemos tener esa actitud de hacer un estereotipo de la oración, pero lo importante es que tenemos que estar conectados con Dios. ¿Cómo oraría el Señor? Hermano, yo creo que no era igual como oraba Jesús. Pedro quizás no oraba igual, Tomás no oraba igual, Juan no oraba igual, pero lo que sí ellos pudieron experimentar es que había que orar y estar en esa comunión con Dios. Y Jesús dejó marcado claramente, y no podemos negar, la palabra lo dice, que para no entrar en tentación, porque nuestro espíritu al estar fortalecido va a poder resistir la tentación. Si no está fortalecido, no vamos a poder resistir la tentación. Le doy un ejemplo.
Dicen las personas que saben del comportamiento humano que si alguien, por ejemplo, quiere comer más saludable y le han dicho que necesita cambiar su estilo de vida alimenticia, dice que cuando vaya al supermercado o al BJ's, Costco, Sam, donde sea que usted compre, valga la redundancia, no sé si usted sabía, pero hay un Costco aquí como a 5 minutos. Le digo esto porque a veces unos hermanos me dijeron la otra vez, íbamos hasta no sé dónde. Le digo, pues hay uno allá a la vuelta casi, le digo yo, ¿verdad? El punto es que dicen estas personas que cuando usted vaya al supermercado no vaya con hambre. Porque si usted va con hambre y le han dicho que no tiene que comer cosas dulces, lo primero que se le va a antojar porque lleva un hambre voraz es lo dulce. Y como ya lo compró, entonces usted dice, no, pues hay que comerlo. Es como veía un post de alguien ahí que ponía que dice, he decidido entrar a la dieta de 30 días, pero como febrero tiene solo 28, voy a esperar hasta marzo. Cuando usted ya va bien comido, llega al supermercado y puede tener un chance bastante alto de resistir a la tentación. Porque está bien comido. Cuando su alma está sedienta, cualquier tentación, usted va a decir, qué fuerte esta tentación. Y quizás la fea más fea de todas las feas. Estoy hablando de tentaciones, no de otra cosa. Pero usted la mira como la Miss Universo, hermano. O al contrario. ¿Por qué? Porque su alma tiene un hambre que no anda viendo ni gustos ni colores, sino lo que quiere es comer. Por eso necesitamos que nuestra alma sea saciada por la buena presencia y el alimento espiritual de Dios. Jesús está siendo tentado en el desierto durante 40 días, 40 noches en ayuno. Y el diablo espera hasta el momento final quizá para venir y presentarle a todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. En ese tiempo no habían carros, pero si fuera el tiempo de hoy le hubiera presentado Mercedes, Maserati, Rolls Royce, Bentley, qué sé yo, Tesla, lo mejor de lo mejor. Hermano, aviones privados, country clubs, atención personal y qué sé yo qué otro tipo de tentaciones de todo tipo, hermano. Le presentó todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Usted cree que el Señor estaba, ay, qué tentación? Hermano, había estado teniendo experiencias con ángeles, que dice la palabra de Dios que ángeles lo confortaban. Estaba fortalecido y pudo resistir la tentación. Pero mientras no lo estemos, vamos a estar nosotros siendo realmente afectados por ello. Entonces, cuando usted viene, dése cuenta de esto, hermano. Es un sacrificio. Es un sacrificio. Si alguien me dice a mí, pastor, mire, yo voy a estar, pero a mí me cuesta. Amén. A todos nos cuesta. De una u otra magnitud, pero a todos nos cuesta. Pero lo que sí le puedo decir, en base a lo que la palabra nos dice, es, vale la pena. Va a ser fortalecido. En el momento cuando usted menos quizás lo espera, se va a manifestar la gracia de Dios, la fuerza de Dios, la sabiduría de Dios, que recibió ¿dónde? En esos momentos de búsqueda. Ahora, en relación a la oración, porque el Señor les manifestó un ejemplo de vida de oración, quiero leerle algunos versículos en relación a esto, que nos recuerden y afiancen en nuestra vida lo que hacemos. Romanos capítulo 12, verso 11 y 12, le leo y dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, y dice, dedicados
a la oración. Romanos nos habla que tenemos que dedicarnos a la oración. Cuando alguien le dice, digamos, el caso clásico va a ser la esposa le dice al esposo o la mamá le dice al papá, tienes que dedicarle más tiempo a sus hijos o a tus hijos. ¿A qué se está refiriendo? A constantemente tener un tiempo diario y constante, sea esto media hora o, por ejemplo, cuando quizá la maestra le dice a alguno de los padres, tiene que dedicarle más tiempo a supervisar las tareas de sus hijos. ¿Qué está diciendo eso? ¿Que lo vamos a hacer una vez a la semana? No, todos los días. Es más efectiva la disciplina diaria, aunque no sea tanta, pero diaria, que una vez en cuando, hermano. Eso es más, eso a veces afecta más nuestra vida. Dedicados a la oración. Por favor, repita conmigo esto, dedicados a la oración. Lucas 18:1, cuando habla de la parábola de aquella viuda con el juez injusto, que lo he dicho yo varias veces, pero nada más quiero leerle el versículo 1, dice, y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Exactamente el mismo principio que Pablo dice en Romanos 12. Orar en todo tiempo y no desfallecer. Usted sabe la parábola, la viuda pidiendo justicia, llegaba tan insistentemente que al final le fue dada la justicia. Y el Señor dice en esta parábola, el versículo 7 y 8 de Lucas 18, dice, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y termina la parábola diciendo, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, y la pregunta que hoy es más actual que nunca, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, yo le pregunto, ¿qué es lo que el versículo 1 está diciendo? Esta parábola estaba dirigida a enseñarles a qué, a que oraran en todo tiempo y no desfallecieran. ¿Sí? ¿Está conmigo en eso? Esa era la intención de la parábola. Cuando termina en la parábola diciendo, pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, no está hablando que si la gente va a tener fe en Dios, que si la gente va a tener fe en sí mismo, está hablando de que la gente no va a tener fe en la importancia y efectividad de la oración persistente y constante. Eso es lo que está diciendo. Cuando el Hijo del Hombre venga, que espero en Dios que sea, bueno, aunque yo no espero lo que sea, le puedo garantizar esto. Está más cerca que nunca. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, hallará un pueblo que tiene fe en la oración. ¿Y cómo yo sé que tengo fe en la oración? Si Santiago dice, la fe sin obras es una fe muerta. Ah, pastor o hermano o quien sea, yo creo en la oración, yo creo en la oración. Mire, dejémonos de tanta cosa de decir y no hacer. Si yo creo en la oración, voy a tener que orar. Y no le digo que lo demuestre a nadie. Yo no tengo que demostrarle a nadie, ni usted tiene que demostrarme a mí nada. Pero sí le voy a decir algo. El mundo espiritual sí necesita esa demostración. Porque yo a usted lo podré engañar, usted a mí me podrá engañar, pero a Dios y al mundo espiritual que nos rodea no podemos engañar. Cuando nos enfrentemos a las situaciones donde solo Dios nos puede librar, ahí es donde los mismos demonios van a decir, como le dijeron aquellos exorcistas, hijos del sumo sacerdote, que creyeron que por la sombría protectora de su papá, los demonios también iban a hacerles caso. Y los demonios hablaron
y le dijeron, a Jesús conocemos. Oh, cuando Jesús oraba. Yo me pongo a pensar si algún día pudiera tener alguna visión real de cómo fue el Señor Jesús. Créame, si me pusieran opciones y me dijeran, ¿qué quisieras ver, hijo? Cuando multipliqué los panes y los peces, cuando calmé la tempestad, yo lo que le diría es, Señor, quisiera verte orando. Eso, créame, quisiera verte orando. Porque es que Él conocía todo. Mire, diríamos, el que menos necesidad tenía de orar era Jesús. Sin embargo, era el que más dependía de ese tiempo de oración. Y el evangelio o es real, estoy hablando retóricamente. Cuando le digo retóricamente, estoy diciendo una pregunta que no necesita respuesta. Porque ya le dije una vez, estaba predicando en un lugar y yo dije, si Dios es real, y se levantó una persona y me dijo, ¡ja! ¿Cómo no va a ser real? Y usted predicando y no cree que Dios es real. No era eso, estaba diciendo yo, si Dios es real por lo que yo estaba hablando, pero en este caso, si el evangelio es real, entonces la oración funciona. Y hay una fuerza que recibimos, y hay milagros que Dios puede hacer a través de nosotros. Porque como yo ponía en una cuestión el día de ayer, hermano, no es Dios el que cambia las cosas, sino que es Dios el que nos cambia a nosotros para que las cosas sean cambiadas a través de nosotros. Pero es que yo estoy consciente de lo que es la palabra, hermano, y cada vez me doy cuenta más que la palabra sigue teniendo razón en los momentos en los que me he parado en contra de grandes retos sobre lo que es la palabra de Dios. It's just a matter of time. Me doy cuenta de que la mejor decisión que he podido tener es pararme sobre la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre va a triunfar. Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado con el tipo de declaración. Y ahora declaro sanidad, y ahora declaro prosperidad. Hermano, si no estoy agradando a Dios, podrá declarar your lungs out, hermano. It's not gonna happen. Lo que va a pasar, según lo que la palabra de Dios es, lo que la palabra de Dios establece, si está en la voluntad de Dios. Aún el Señor Jesús, que diría yo, no tenía necesidad de orar, al estar enfrentándose a lo que le venía, dice, si es tu voluntad. Even Jesus submitted himself to the will of God the Father. Si es tu voluntad que pase de mí esta copa. Y le pregunto, ¿pasó la copa? No pasó. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Hay muchas cosas, y yo siempre creo eso, y soy de la posición de que no me gusta el sufrimiento, no me gusta el esfuerzo, no me gustan las pruebas, a nadie nos gusta, pero son necesarias. Y a veces podemos decir, Señor, que eso no venga, que eso no pase, que hermano, y el Señor dice, no, es que es necesario. There is no other way for you to grow. No hay otra manera en que puedas crecer. No hay otra manera en que puedas confiar en mí. Señor, que no me quiten el trabajo, Señor, que no me pidan el apartamento, Señor, que... Y lo primero que pasa es eso. ¿Para qué? ¿Qué acaso no me has dicho que tu vida depende de mí? ¿Qué acaso cuántas veces cuando se habla y dice que las aves no tienen, no se preocupan porque no siembran y yo las puedo proveer y las flores se pueden vestir y tú has dicho amén? Hoy es cuando. Tranquilo, tranquila. Es la única manera en que podemos constatar que Dios es fiel. Hermanos, cuando nos ponemos en lo que la palabra de Dios dice, y si la palabra de Dios dice es que tengo que velar y orar para que no entre en tentación, tengo que velar y orar para no entrar en tentación. Si la palabra de Dios me dice que tengo que estar dedicado a la oración, me conviene estar dedicado a la oración. Si dice el Señor que tengo que orar en todo tiempo y no desfallecer, y es un reto en el tiempo final, porque va a haber una tremenda duda a la oración, entonces yo debo decir, pero ¿a quién le voy a creer? ¿A lo que el mundo pueda decir? ¿O le voy a creer a lo que la palabra de Dios dice? Entonces voy a dedicar mi vida a la oración.
Fíjese que aún el apóstol Pablo dejaba algunos indicativos. En 2 Tesalonicenses 1, 11 y 12, decía que oraba él por otros. Dice, con este fin también nosotros, 2 Tesalonicenses 1, 11, con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros. Es decir, que había una oración de intercesión. Por eso, mire, es bíblico en un momento determinado el que usted pueda venir con alguien y le diga, hermano, quisiera que orara conmigo, que orara por mí. Aleluya. Que nos uniéramos en oración, ¿verdad? Un apoyo sobre esto. Dice, para que nuestro Dios os considere digno de nuestro llamamiento, etc. Romanos capítulo 15, verso 30 al 32, recalca este acto y dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Note el lenguaje que utiliza. Que os esforcéis juntamente conmigo en oración. ¿Qué está diciendo eso? Échenle ganas. Un poco más. Es como cuando en cualquier disciplina, nunca he estado en una guerra y Dios quiera, hablando en términos físicos, espirituales, estamos todos en una guerra, querramos o no querramos. Pero en una guerra física, me pongo a pensar, fíjese que las más grandes batallas han sido aquellas batallas donde un grupo pequeño de personas ha resistido en contra de grandes ejércitos, más fuertes, más poderosos, más numéricos que ellos. Por ejemplo, uno de los famosos en Texas es la batalla del Fuerte Álamo. Esas batallas hacen historia. Pero no sé si a usted ha visto, pero quizás en la mayoría de los hombres está en la adrenalina, en el DNA. Nos gustaba ver películas de vaqueros. Y obviamente creo que ahí también había hasta una agenda política en todo eso. Alguien decía el otro día, ojalá no se me vaya a perder el hilo de esto, pero alguien decía el otro día que con las situaciones políticas que nos están rodeando, hay cantos que no deberíamos cantar. Uno de ellos es, con mi Dios yo saltaré los muros. Por lo que puede estar pasando por ahí, ¿verdad? Pero lo que le decía yo que puede hacer hasta en ese tiempo una agenda política, no sé, ¿verdad? Pero era, por ejemplo, en aquellas películas donde llegaban los colonizantes, especialmente del medio de los Estados Unidos para California. Iban en carretas, y usted iba que iban en carretas cantando, ¿verdad? Oh, McDonald's had a farm here. Y de repente, una lanza en la carreta. Vaya conmigo a esa imagen. Y de allá se miraba, ¿verdad? Que venía aquel indiero con caras pintadas así. Y aquellas caras que hacían así, ¿verdad? ¿Y qué era lo que hacían? Inmediatamente sacaban la Winchester, hermano, ponían todas las carretas en círculo, ¿verdad? Y se ponían ahí, y eran como 10 nada más. Y hasta las mujeres, hermano, y hasta los niños de 12 años agarraban una pistola, hermano, y estaba pa, pa, y uno la adrenalina, uno está viviendo eso, es un drama, en cámara de televisión y luces, nadie se está muriendo, sangre falsa, es ketchup lo que le están echando, pero uno, hermano, le palpita el corazón porque uno le va a los pocos, ¿verdad? O cuando están en una casa y los rodean, hermano, y están la balacera o y están queriendo apagar el fuego de las flechas con fuego que llegaron ahí, hermano. Y al final de la película ganaron, hermano. Y no, dice, porque se ganó esa batalla con pocos. Y eso realmente es algo que se celebra mucho en ese punto. Déjeme decirle algo, hermano. Hoy vivimos un tiempo donde esa batalla es
real en nuestra vida, en la vida de la iglesia. Decía el apóstol Pablo, os ruego que os esforcéis. Cuando le hablo de ese punto es porque estos hombres que estaban defendiendo tenían que esforzarse. Échenle ganas, sigan peleando, saquen fuerzas de donde no las tienen. Unos días atrás, unas semanas atrás, Flipping the Channels, estaba viendo un pedacito de una película de Mel Gibson que se llama The Patriot. Y vi el pedacito nada más cuando el ejército inglés los está ahorillando y de repente ellos que no eran entrenados comienzan a huir y alguien le dice al protagonista, estamos retirándonos, y él agarra la bandera y se va de regreso. Y eso hace que todos cobren fuerza otra vez. Y al final obviamente ganaron. Pero esas fuerzas es lo que en un momento determinado tenemos que hacer y decirle a Pablo, aunque Pablo ya no está aquí, sino que está en la otra dimensión, decirle, Pablo, aceptamos tu consejo y nos vamos a esforzar. Vamos a sacar fuerzas de flaqueza. ¿Sabe qué es lo que muchas veces nos da a nosotros fuerza? Poder poner la mirada en el resultado. ¿Qué es lo que a usted le da fuerza para trabajar? Si no ver el hecho de que le van a pagar, porque si no le pagan, no va a poder usted pagar el mortgage, la renta o comprar la comida, la educación. Eso es. ¿Sabe que por esa razón es que muchas compañías la piensan y la repiensan contratar personas que no tienen compromisos familiares? Por eso, aunque no se lo digan, es una verdad. Cuando alguien llega y dice ahí que ha estado casado, y más si tiene hijos, la persona que está contratando dice, ese no va a ser tan fácil que una mala mirada mía lo haga dejar el trabajo. O dígame si no, a ustedes hermanos y hermanas que trabajan duro, ¿cuántas veces no se les ha pasado por la mente, yo voy a tirar todo esto, a mí no me van a estar gritando? ¿Por qué no lo hacen? Porque luego, ¿quién le va a pagar la renta? ¿Quién le va a pagar el mortgage? Es como en alguna oportunidad, y le voy a decir, si usted tiene duda de los consejos que yo haya dado, pregúntemelos a mí. O si tiene duda de mi posición en algo, hermano, pregúntemelo, por favor, siéntanse en la confianza. Porque a veces dicen, el pastor me dijo que hiciera tal cosa, y no es cierto que yo dije esas cosas. Pues es muy fácil venir y decir, me aconsejó que hiciera eso. Pero por ejemplo, han habido situaciones en las que viene conmigo alguien y me dice, ya no lo aguanto, ya no la aguanto. ¿Qué me aconseja? Y yo le digo, obviamente piensa en tus hijos, piensa todo lo demás, pero aparte le digo yo, ¿trabajas? No, pues él me mantiene. ¿Y ahora quién te va a mantener? Y le soy claro, porque yo no te voy a mantener. Por si pensaran eso. Como diciéndoles, esfuérzate. Trata de luchar por lo que tienes. Trata de pelear por lo que tienes. En ese sentido. Hermanos, algo debe de motivarnos. Le voy a decir algo. Cuando no esté ni la familia, ni el pastor, ni los líderes, ni los amigos, solamente Dios puede ayudarle. Y es en esos momentos donde Dios va a ser fiel a su palabra, que nunca nos va a dejar. Donde va a actuar en unos medios que, si lo ponemos en las palabras del salmista, va a ser sendas donde no las hay. Va a sacar agua de la roca. Listen to me and picture this in your mind. Water from a rock. Agua de una roca. Eso Dios lo hizo. Lo hace. Lo hará todo el tiempo, porque Él es Dios y Él es fiel.
Pero para ello tengo que tener fe en mi corazón. Y si mi espíritu está débil, ¿qué fe voy a tener? ¿Acaso el Señor no dijo? El pasaje es bastante discutido si en el original dice de que era con oración y ayuno, pero lo que sí todos los teólogos y estudiosos están de acuerdo es que cuando el Señor habla de que había cierta clase de demonios que no salían sino con oración y ayuno, como le digo, lo controversial es que algunos dicen que ayuno no aparece ahí. Vaya, vamos a pensar que no fuera eso, pero con oración. Tenemos batallas espirituales, pero a menos que estemos fortalecidos, no vamos a poder reprender y ganar esas batallas. ¿Y dónde nos fortalecemos? Sino en la comunión con Dios. Pastores, que me cuesta, ¿a quién no? O les pregunto a todos ustedes hoy, ¿a quién le es fácil trabajar? ¿Habrá alguien aquí que, ay, mire, yo me levanto los lunes contentísimo porque voy a trabajar? Aunque una hermana una vez me dijo, y le entiendo, y la felicito, y qué bueno, me dijo, pastor, me dijo, y por eso le iba a hacer que esté conmigo. Pues, me bendice, porque uno de hablar no aprende, pero de oír aprende, ¿verdad? Me dijo, pastor, usted ha dicho que uno no le gusta su trabajo, pero déjeme decirle que el mío sí me gusta, me dice. Qué bueno, le dije, la felicito que le guste. Como alguien dijo, si un día trabajas en lo que te gusta hacer, nunca en tu vida trabajarás, porque lo disfruta. Pero de cualquier manera, el levantarse temprano, el poder ir a donde usted tenga que ir, y todo trabajo va a tener esfuerzo. Pero todos tenemos que esforzarnos. Todos tenemos que esforzarnos, mucho más. Por eso el Señor dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Entonces déjeme decirlo, hoy es un día de trabajo. ¿Sí o no? Es un día de trabajo espiritual. ¿Cuántos aquí tenemos necesidad? ¿O ya estamos todos saciados? El único que puede satisfacer las necesidades es Dios. Las que físicamente no puede hacer nadie, Dios lo puede hacer. Entonces trabajamos, Señor, me esfuerzo, Dios mío, porque necesito ver tu mano, etcétera. Esforzados. ¿Está conmigo en esto? Pues aunque no estuviera, yo no estuviera con la palabra de Dios dice así, ¿va? Esforzaos juntamente conmigo en vuestras oraciones. Pablo confiaba en el poder de la oración. Efesios 6:18 dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia y súplica. Vea, súplica es sinónimo de ruego por todos los santos. Hay tantas cosas y quizás, si Dios nos lo permite, durante el transcurso de este día estaremos recordándonos algunas de ellas y actuando sobre ellas. Pero déjeme concluirle con esto, hermano. Jesús le enseñó a los discípulos a poder orar. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9, le leo y dice, Cristo en los días de su carne, es decir, cuando estuvo aquí, ofreció, dice, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído por causa de su temor reverente, y aunque era hijo aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, etcétera, etcétera. Pero dice que ofreció oraciones y súplicas, y dice, con gran clamor y lágrimas. Por eso le digo, ¿cómo sería ver orar a Jesús? No he visto yo a este punto alguna dramatización donde puedan ser exactas al versículo y ver al Señor orando con gran clamor y lágrimas. Cuando a usted le piden oración, haga de cuenta que alguien viene y le dice, hermano, quiero que ore por mí.
o me dice a mí, hermano, quiero que ore por mí y me lleve en sus oraciones. Muchas veces, hermano, nuestras oraciones para con otros es, Señor, es cierto que fulano de tal me dijo que orara, Señor, te lo pongo en tus manos, Dios mío, te ruego que tú que conoces todas las cosas. Pero se imagina, solo imaginémonos, no me vaya a decir usted, pastor, y así fue, no, estoy imaginándomelo nada más. ¿Cómo? Pues déjeme plantearle esto. ¿Usted cree que Jesús amaba a Pedro? ¿Cuántos de aquí levantaron su mano y dicen, amén, hermano, yo creo que Jesús amaba a Pedro? ¿No? Porque si le está preguntando, Pedro, ¿me amas? Era lógico que si él estaba preguntando, hermano, era porque había un sentimiento mutuo y recíproco. Pedro, ¿me amas? Si Jesús amaba a Pedro, retóricamente una vez más, ¿verdad? Que Jesús amaba a Pedro. Y de repente le llega un reporte al Señor Jesús que Satanás mismo había pedido a Pedro para zarandearlo. Y Pedro y Jesús amaba a Pedro. ¿Cómo se imagina usted que Jesús oró por Pedro? ¿Usted cree que dijo, Padre, Señor del cielo y la tierra, te ruego por Peter, Señor? Ayúdalo, Señor, en el nombre de Jesús, te lo pongo en tus manos, amén. Porque usted le puede decir cualquiera le puede decir a usted, hermano, mire, ore por mí. Hermano, ore por mí. Pero usted jamás va a orar con esa intensidad, esa fuerza, esa devoción, ese dolor, ese clamor, a menos que sea alguien cercano a usted, como un familiar o un hijo o una hija. Ahí sí usted derrama su alma, hermano. Ahí usted dice, de la 1 a las 5, ¿qué voy a estar orando esas 4 horas yo? Se le hace corto. Dice, ¿y no podremos extenderlo a vigilia, hermano pastor? Porque siente un dolor. Siente que una espada le está atravesando. O dígame, cuando los que han tenido un hijo en el hospital o un ser querido en el hospital, ¿pueden dormir? Y pueden estar cansadísimos, pero no duermen. Y lo que la gente llega a decirle la mayoría del tiempo es, descanse, mire que necesita descansar. Hermano, a veces es de esas cosas como que uno dice, si yo lo sé, es como cuando dicen al borracho, deje de tomar porque se va a morir. Lo sabe. Lo que pasa es que no puedo. Trato, pero no puedo. Y los micro sleep que tengo, que son a veces de 5 minutos, lo primero que me despierto es, ¿cómo sigue? ¿Cómo está? Porque hay una tremenda preocupación. Por eso oía a alguien en un momento determinado, no sé dónde, que decía cuando alguien le dijo, estamos esperando bebé, dice, no sé si felicitarte o condolerte porque tu vida ya no va a ser la misma de aquí en adelante. Ya no vas a poder dormir como dormías, dice, va a tener que cambiar un sinfín de pampers, etcétera, ¿va? Pero yo creo que es más el gozo que eso. Pero viene juntamente con una dosis de aflicción que sobrepasa lo físico. Entonces yo le pregunto, ¿cómo usted cree que Jesús oró por Pedro? Para que le haya dicho, Pedro, no te preocupes, que yo ya he, ¿qué dijo? Rogado para que tu fe no falte. Cuando nosotros en nuestra vida, y como le digo yo no quiero ni que me juzgue usted, ni yo lo voy a juzgar a usted. Si se va a quedar aquí, se va a quedar postrado aquí, se va a crear una oración tan profunda que entró a la dimensión delta del sueño, no lo voy a juzgar porque Pedro se durmió y tuvo una revelación de Dios, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es esforzarnos. Si en medio de usted se despierta, me dormí, Señor, amén, pero
sigo. Como me recuerdo en una oración, estábamos en una vigilia, estaba yo bien joven, hermano, y en una vigilia estábamos en una casa, y había una hermanita. Obviamente cuando yo digo, y si en alguna vez he dicho su nombre, perdónenme, a mí no me gusta decir nombres cuando hablo de ilustraciones, ¿verdad? Porque no es correcto. Y me recuerdo que esta hermanita, pues, estábamos orando, obviamente era un viernes en la noche, después de una semana de trabajo, hermano. Y estábamos ahí orando, y usted sabe que a veces el nivel de oración está en un nivel alto, ¿verdad? Todos oran, y de repente comienza a bajar, comienza a bajar, comienza a bajar. Ya solo se oye un susurro, ¿va? Y estábamos ya en el nivel susurro. La hermana estaba en el centro, habíamos como unos 15 quizás ahí orando. Y de repente vimos. Y uno aunque trata, pero no puede contenerse, ¿verdad? Comenzó. Pero no fue uno, se pasó como 15 minutos, hermano. Nadie le dijo nada. A los 15 minutos, alguien como que le cansó. No le cansé, ese era malo también. Y dice, ¡aleluya! Y se despertó la hermana, ¿va? Y cuando se despertó la hermana, la reacción clásica que tenemos es, gloria a Dios, amén, señora. Y ahí si no pudimos, todos nos reímos. No por el hecho que sea dormido, sino por la reacción de cómo querer disfrazar eso, ¿no? Aleluya, aleluya, amén, amén. Así es, le dijo al otro. Entonces nos agarramos todos riendo, ya no pudimos. De aquello cuando usted ya no puede, pues que usted dice, lo lamento mucho, pero no puedo, pues, ¿verdad? Y se enojó. Y dijo, ¿ustedes qué creen? ¿Que yo a dormir vengo aquí? No, decía, pero lo asegura. No, yo no me he dormido, mentirosos. Dijo, se enojó, hermano. Pero si la habíamos oído, si no 10, 15 minutos roncando, hermano. ¿Verdad? Lo lógico sería, sí, hombre, me dormí, estoy cansada, pero ayúdenme a mantenerme despierto. Esforzaos en la oración. Ahora, ¿a dónde lo quiero llevar? ¿Cómo oraría Jesús por Pedro? ¿Sabe usted? Permítame para que concluya este pensamiento. Cuando el Señor llegó a ese momento, que era la copa del sufrimiento, y que se llevó a Pedro, Jacobo y Juan al monte, y les dice, oren conmigo. Y ellos se durmieron, lo que leímos. Dice la palabra, cuando usted mira en los 3 evangelios, dice que él oró, y lo leíamos en Mateo, oró la misma oración 3 veces. Padre, si es posible, porque su alma estaba angustiada y afligida. ¿Sabe que el Señor dice en Mateo capítulo 6, donde habla acerca del Padre Nuestro, que la Iglesia Católica lo ha tomado como una tradición nada más, y es ridículo que alguien ha hecho un pecado grande y le dicen, te absuelvo y rezá 5 Padres Nuestros, 10 Padres Nuestros, hermano? Y lo ponen como que fuera un castigo. La oración nunca fue diseñada para que fuera un castigo ni una penitencia. Hermano, en esa oración del Padre Nuestro, el Señor habla claramente y dice, después de que habla sobre la oración, enseña y dice que no usemos repeticiones, pero dice sin sentido. Sin embargo, en el ejemplo del Señor podemos ver que hay ciertas situaciones en las que nosotros tenemos que insistir en lo mismo. No para que Dios cambie, porque Él no va a cambiar. Let me remind us about something. God is not gonna change. Por más que yo venga y haga berrinche, si Él es el Padre bueno. O si usted es un buen padre o una buena madre, le pregunto, ¿cede ante los berrinches de sus hijos? ¿Usted cree? El Señor dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas. Hermano, el Señor hay cosas que no te lo voy a dar, punto. Puedes hacer tu tantrum ahí, pasarte 5 o 6 horas, lo que sea, meses si quieres. No, eso no es mi voluntad. ¿Y sabe por qué? Cuando veo esto, para mí es una gran lección, porque el Señor
3 veces en su humanidad, porque la Biblia dice que fue tentado en todo. En su humanidad le dice, si es posible, si es posible, si es posible. Hasta que entendió, no es posible. I got to face it. Tengo que enfrentar eso. Entonces, esa oración nos pone en una sintonía con Dios. Una cosa que sí le puedo decir es que, hermano, estar con Dios, estemos donde estemos, va a ser el mejor lugar que podemos estar. Aún en medio de una manada de lobos, de una jauría de lobos podrá estar usted, pero si Dios está con usted, si no, recuerden el caso de Daniel. How many of you would like to trade places with Daniel? Porque sí nos encantaría estar en el palacio, ser el jefe de todos. Pero ¿qué tal el foso de los leones? ¿Usted cree que Daniel estaba diciendo, ay, sí, qué feliz yo soy, vamos allá con los leones, ¿verdad? Hermano, ha de haber dicho, qué muerte más terrible la que me espera. Yo pienso que ha de haber dicho, Señor, encomiendo. Y yo fuera Daniel, hermano, aunque no pasara, pero yo sentiría el respirar del león aquí, hermano. Nunca voy a olvidar esto. Fuimos con un grupo de jóvenes a acampar hacia afuera, hermano, a unas montañas allá en California. Éramos solo hombres. Fuimos con un grupo de unos 30 quizás. Y no encontramos ya lugar de campamento, ya no nos dejaron entrar porque eran altas horas de la madrugada que llegamos y nos quedamos en un picnic area. Yo me recuerdo que me quedé, porque no dio tiempo, ya faltaban como 5 horas, 4 horas para que amaneciera, ya para qué poner carpas y todo eso, mejor cada quien saque su sleeping bag y nos quedamos ahí. Yo me quedé encima de una mesa de picnic, ahí. Lo único es de que cuando entramos ahí, a ese lugar, decía, beware of bears, cuidado con los osos. Entonces, todos lo vimos. Y yo como el encargado le dije, muchachos, tengan cuidado, ¿verdad? Recuérdense, si hay oso o algo así, lo que aconsejan es, si no lo ve, pues no se mueva, y si lo ve, pues haga bulla, ¿verdad? Y todo, y pues pidámosle al Señor, etcétera. Nos dormimos. El punto es que cuando ya estaba amaneciendo, que yo creo que me dormí, y después oía, hermano, literalmente, oía una cosa que hacía así, ¿sabe que la mente le juega trucos a uno? Yo dentro de mí sentía la nariz del oso, hermano, que me estaba oliendo. Podía sentir como los sleeping bags son como esa fibra como sintética. Y oía literalmente una cosa así, hermano. Mira, hermano, pasé literalmente como una media hora que ya no aguantaba la espalda porque era una mesa de madera así, hermano. Respiraba despacito, que digo que no creo que estoy aquí. Uno en ignorancia me está oliendo, ¿verdad? Hasta que no aguanté, me pudo más la incomodidad, hermano. Y dije, aunque me coma este oso, pero yo voy a tener a ver qué pasó. Y hago así, hermano. Y cuando veo que era una rama de un árbol, que estaba... Pero lo más chistoso es que como 5 estábamos igual. Y nadie se atrevía a despertarse. Would you like to trade places with Daniel? ¿Le encantaría llegar con esos leones? ¿Verdad que no? Pero ahora le digo, voy a actuar en fe. No le estoy pidiendo al Señor, ni estoy gritando al cielo que así sea. Pero si Dios está conmigo, aunque esté en el foso de los leones, Dios siempre va a levantar nuestra cabeza. Así que si eso no nos motiva a esforzarnos, hermanos, ¿qué más nos puede motivar? Esfuércese. No solamente hoy. Hoy puede ser como un entrenamiento general. Pero cuando esté en su vida diaria, cada día, dedíquese a la oración. Amén. Ingrid, ¿podrías ministrar el canto aquel que el Señor te dio?